para nosotros, ¿verdad? Y hay muchos detalles en Génesis que a veces son muy difíciles de entender. Entonces, antes de entrar a mero, ni vamos a abrir la Biblia esta noche, yo creo, antes de entrar en el mero, de leer el primer capítulo, voy a darle una panorama, una vista general de lo que contiene en esta cursillo para entender esta parte de la Biblia. Ahora, como digo yo, es muy difícil de entender Génesis, este primer capítulo, porque hay muchos detalles aquí que están en conflicto con la ciencia. Y no puede tener nunca un conflicto entre la ciencia y la fe, porque Dios es autor de los dos. Y también hay que entender que, aquí iba a decir se fue los detalles que están aquí. Entonces, quiere decir que el problema no puede entender a esa parte de la Biblia literalmente, porque si lo hace así, va a caer muchos errores y muchos conflictos. Y muchas personas entienden esa parte de la Biblia literalmente. Por eso dice que Dios hizo al hombre ahí nomás y niega la evolución. Y dicen que el mundo está creado hace 4,000 años. Y hay muchos conflictos en eso, muchas contradicciones en eso. Entonces hay que entender que esa no es un libro científico. Es un libro para darnos las verdades religiosas de nuestra fe. Y entonces hay que interpretarlos. Entonces cuando uno sepa cómo entender bien todos esos detalles que encontramos en la primera parte de la Biblia en Génesis, así va a ayudarles a entender mejor cómo interpretar el resto de la Biblia también. Entonces, ¿cuál fue la intención del autor de escribir esta primera parte de la Biblia, Génesis, para nosotros? La intención del autor era para darnos las verdades religiosas. Quiere enseñarnos las verdades religiosas, no hechos científicos. Entonces, sabemos que, nunca, como yo he dicho, nunca puede tener un conflicto entre la fe y la ciencia. Y esto es lo que vamos a tratar de demostrar en ese cursillo, sencillo y básico. Por eso yo llamo este curso trayectoria a través de Génesis. Vamos a caminar por Génesis poco a poco para entenderlo mejor. Ahora, básicamente voy a darle de qué trata Génesis. Sencillamente, lo que Génesis quiere enseñarnos, nada más, es muy sencillo. Hay un solo Dios. Ese Dios creó el mundo y el hombre y todo lo que existe en el hombre, en el mundo, y creó el hombre y la mujer iguales,
Y se nota en Génesis que la idea, el plan de Dios era que el hombre y la mujer se unen, que sean uno. Ahí encuentra las raíces del matrimonio. Ese fue el plan de Dios, que se une el hombre y la mujer para multiplicarse en la vida. Ahí tiene las raíces del matrimonio. Y se ve que Dios creó el hombre primeramente en un estado feliz. Más seguido va a entender por qué habla del jardín de Edén, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que creó el hombre en un estado feliz. Y en una relación amistosa con Dios. Pero el hombre pecó, ¿verdad? Vamos a hablar de eso después. Pecó. Y tuvo que sufrir las consecuencias del pecado. Pero en el mismo momento se ve en Génesis que prometió enviarnos una Mesías, un Salvador. Todo eso está en Génesis. Esas básicamente son todo lo que nos enseña esa parte de que vamos en estos 11 capítulos. Y todas esas cosas que vamos a ver en ese cursillo. Ahora, hay diferentes niveles para entender Génesis. Hay nivel de la palabra inspirada de Dios. Hay que ver cuál es la palabra inspirada de Dios, cuál es la verdad religiosa que quiere enseñarnos por esta parte de Génesis. Voy a darle un ejemplo y más enseguida vamos a verlo más a fondo. Por ejemplo, habla del jardín de Edén, ¿verdad? Y uno va, ¿dónde fue este jardín de Edén? ¿Verdad? No fue ningún jardín, ¿verdad? Dice que Dios creó al hombre y puso en un jardín, ¿verdad? Ese es lo que está diciendo, que Dios creó el hombre en su estado original de ser feliz. Ahora, hay otro nivel de entender eso. Vamos a verlo enseguida. Que cuando Génesis fue escrito, era en el tiempo de 500 años antes de Cristo. Ahora, en ese tiempo, los judíos los israelitas fueron llevados a Babilonia en el exilio. Entonces, cuando ellos hablan del jardín de Edén, eso se llama su situación en la historia, como dicen en alemán, Sitzenleben, en lo que está hablando de su historia. Entonces, para ellos el jardín era cuando ellos salieron de Israel y perdió toda la felicidad de su país natal, ¿verdad? Eso lo significa el jardín para ellos, ¿verdad? Pero la interpretación teológica es, cuando Dios creó el hombre, lo puso en un jardín, quiere decir que creó el hombre feliz. Esos son los detalles que vamos a ver. Yo te estoy dando un panorama general de todo eso, ¿verdad? Y después vamos a hablar de quién es el autor de Génesis.
Entonces, vamos a ver eso ahora. Ok. ¿Cuál es la intención del autor en escribir este libro de Génesis? La palabra Génesis significa los comienzos, ¿verdad? Ok. Y es claro que el autor de Génesis no está dándonos un relato histórico de la creación del universo y del hombre, porque Dios era el único testigo presente en el comienzo de la creación. Tampoco la intención del autor, tampoco es la intención del autor para darnos una explicación científica de la creación del universo del hombre. Y eso sería imposible, porque él no tenía conocimiento científico. Él sabía menos con nosotros, escribiendo eso 500 años antes de Cristo. Sabía mucho menos de la ciencia de nosotros. Y hay muchas cosas de la ciencia en Génesis, pero esa no es su intención para enseñarnos nada sobre la ciencia. Entonces, en Génesis, usted va a encontrar varios errores y contradicciones. ¿Y cómo va a explicar eso, verdad? Por ejemplo, dice, en el primer día creó la luz. En el tercer día creó el sol. Una contradicción allá, ¿verdad? Un error falso. La Biblia no puede enseñar ninguna cosa falsa. No puede tener luz sin el sol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a entender eso? ¿Cómo va a explicar estos errores que están allá? Es decir, que la intención del autor era para enseñarnos verdades religiosas. Y eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la verdad religiosa que quería enseñarnos? Él nunca quería enseñarnos hechos científicos. Entonces, es en la verdad religiosa en que se encuentra la palabra inspirada de Dios. Y la palabra inspirada de Dios, una vez cuando entiende cuál es la verdad religiosa, la palabra inspirada de Dios no puede contener ningún error. Entonces podemos decir entonces que mientras que hay errores y contradicciones en Génesis, no es que está enseñando eso. Eso no es parte de nuestra fe, de la enseñanza de Génesis. Hay que tener eso claro porque usted va a ver cómo vamos a entender. Entonces, cómo va a ver que no hay conflicto, que es lo que dice la ciencia. No sé si eso es muy importante, pero no sé si estoy explicándolo bien. No, ¿ustedes han visto eso al leer el libro de creación? ¿Ha sentido ese conflicto? Dar paciencia, vamos a verlo más claro cuando entramos en las cosas allá. Es difícil tanto darle una idea general para que sepa lo que va a lograr en ese curso. Entonces vamos a hablar de eso primero. ¿Quién es considerado el autor de Génesis? Mejor dicho, el Pentateuco. Ok, el Pentateuco es una palabra griega que significa 5 libros. Refiere a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuterónimo. Ahora, hasta el siglo XVII, muchos creen que Moisés era el autor de Génesis.
o de todo el Pentateuco. Pero ahora la mayoría de los estudios de bíblicos de la Biblia, ellos están de acuerdo que había varios autores de esa parte de la Biblia. No era Moisés. Es una colección. Es una colección de grandes traducciones, tradiciones que había en ese tiempo. Ese punto no es muy importante, pero en Génesis van a encontrar 5 tradiciones. Yavista, Elohista, sacerdotal, en Deuterónimo. Eso no es importante, pero hay 5 tradiciones. Solamente voy a decir, eso explica, tal vez usted está pensando, ¿por qué hay dos relatos de la creación en Génesis? ¿Para qué dos relatos de creación? Es decir, había 2 tradiciones, yavista y sacerdotal. Los dos tienen sus valores. Y usted va a ver que esa Biblia, la parte que estamos hablando, tenía casi 2000 años de transmisión oral. Como 1800 años de transmisión oral antes de tomar una forma escrita. Entonces está hablando, cada tradición está dando su entendimiento, su idea, ¿verdad? Entonces cuando vino a ponerlo en forma escrita, en el tiempo del auxilio, cuando lo quitaron de Babilonia, ellos miraron las varias tradiciones. Entonces, bueno, esa tradición de creación es muy bonita, esa es muy bonita, pongo los dos, ¿verdad? Entonces lo puso los dos, aunque hay contradicciones en los dos, pero cada uno tiene sus valores, ¿verdad? Pero hay que entender que esa tuvo 1200 años, 1800 años solamente hablándolo, pasando boca a boca. Por eso usted va a ver después, ¿por qué hablan de 6 días de creación? ¿Usted cree que creó el mundo en 6 días? ¿Ah? Imposible, ¿verdad? No, pero vamos a ver después por qué tiene 6 días. Es un truco para ayudar a la memoria cuando está pasando oralmente, ¿verdad? Vamos a ver eso después, pero, ok. Lo que quiero ver ahorita es la hoja. Estoy dándole solamente ideas generales. Yo creo que vamos a entrar en la hoja ahora. Entonces, lo que más o menos lo que hemos visto, pues, estamos buscando cómo interpretar los detalles que hay. La intención era para enseñarnos verdades religiosas de nuestra fe, no cosas científicas. Aunque hay errores y contradicciones en Génesis, no es la intención de enseñar eso. No está enseñando nada científica, porque no sabe nada de eso, por eso hay muchos errores de lo que dicen. Por ejemplo, la creación del hombre, no creó al hombre y nomás. Había años de evolución, por esa evolución no puede negar la evolución, aunque no está bien según la Biblia. Por eso los que toman la palabra de Dios a la letra de la palabra, o como dice en inglés, literalmente.
literalmente a otros fundamentalistas. Cuando toman así, pero ellos hacen muchos errores en enseñar eso, ¿verdad? Y vemos que había varios autores en escribir esta parte de la Biblia, y esta Biblia tuvo casi 1800 años de formación oral antes de tomar parte escrita. Ahora, para ponernos al día, tengo esa hoja, ¿verdad? Ahora, eso es para darle una idea de dónde cabe la Biblia en nuestra historia. Mire al principio ya. ¿Cuándo comenzó la creación del universo? En tiempo. 14.5 billones de años. Fíjate, ese es un hecho científico, ¿verdad? ¿Cuándo apareció el hombre? 2.5 billones de años, ¿verdad? Y eso sabemos que vino por un proceso de evolución. El hombre vino por un proceso de evolución. No como cuenta la Biblia, pero vamos a ver por qué la Biblia lo contó como lo contó. Enseguida, cuando vamos a entrar en la palabra de Dios, pero estoy dándole unos conceptos generales. Entonces, vino por un proceso de evolución, eso no puede negar. Pero había un punto que Dios infundió la alma espiritual para hacerlo hombre, homo sapiens, o como se raza de ser persona, ¿verdad? La raza humana, ¿verdad? Pero Dios tuvo, entonces en esa parte Dios tuvo algo en la creación del hombre. Pero así, en tiempo, hace 14 billones de años comenzó el mundo, ¿verdad? Después viene el hombre. Entonces, mire ya, 1800 antes de Cristo, ¿verdad? Este comenzó Abraham, ¿verdad? La historia del hombre, Abraham. No, mire, entre Abraham y exilio de Babilonia, 587 BC, mire eso. Entre Abraham y el exilio. 600 años. 1800 BC hasta 587. Mire eso. Durante ese tiempo es cuando esa Biblia que tenemos, el Antiguo Testamento, estaba en forma de tradición oral por todos esos años. Nada estaba escrito en ese tiempo. Ellos estaban hablando de todas esas cosas que están escritas. Ellos estaban hablando eso, pasándolo uno a otro por 1800 años. Por medio oral, cada uno según su tradición, ¿verdad? Y en ese tiempo vino Moisés, ¿verdad? 1200 BC, como 500 años después de Abraham, ¿verdad? Y la fecha más importante en esa línea es la fecha 587 BC. Ahora, eso es cuando llevó el pueblo de Israel a Babilonia. Eso es cuando ellos perdieron toda su felicidad de su pueblo, ¿verdad? Y entonces ellos pensaron en ese tiempo, ellos comenzaron a reflexionar. Mire lo que hemos perdido. Y los profetas estaban hablando de ellos porque estaban adorando muchos dioses falsos.
Y entonces ellos comenzaron a reflexionar sobre todo eso. Y entonces comenzó a ponerlo por escrito. Tienen que reflexionar, pedimos todo. Estamos adorando dioses falsos. Por eso viene el serpiente en la Biblia. Va a verlo más claro. Viene el serpiente porque ese fue uno de los dioses falsos que ella está adorando, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo ella comenzó a reflexionar. Ahora tenemos que reflexionar sobre lo que pasó a nosotros, cómo perdimos. Por eso, cuando estoy diciendo, cuando quiero escribir eso del jardín de Edén, lo que está diciendo a ella, ese jardín representaba la felicidad que tuvieron en Jerusalén, en Israel. Y por su pecado han perdido todo eso, ¿verdad? Entonces así, ya con esos detalles, cuando venga a leer la Biblia, va a entenderlo mejor cuando entramos en eso, ¿verdad? Entonces es más importante porque eso es cuando ella comenzó a reflexionar sobre lo que pasó y comenzó a poner toda esa historia en forma escrita, comenzando con Éxodos, comenzando con Génesis, ¿verdad? Y después tiene Macabeos, y eso fue cuando el último libro del Antiguo Testamento. Pero en este pequeño espacio, aquí, en toda esa historia, en este pequeño espacio aquí, es cuando escribió todo lo que pasó aquí, ¿verdad? Y sí, habló de la creación, pero no sabía nada de la creación, no estaba presente, pero escribió en esta forma que he escrito para dar otra verdad religiosa, como el hombre, Dios creó al hombre feliz, el hombre pecó, tuvo que sufrir por su pecado. Y por eso tiene tres cuentos de pecados, de Caín y Abel, Adán y Eva, Caín y Abel, y después el pecado de cuando hizo la torre de Babel, ¿verdad? Entonces todo eso son solamente cuentos solo para enseñarles sencillamente el hombre por la soberbia pecó y sufre por su pecado. La raíz era siempre quiso ser igual que Dios, ¿verdad? No era pecado moral o sexual, era un pecado de soberbia, ser igual. Eso vamos a ver más en detalle. Después vino Cristo y en ese poco tiempo vino desde Cristo hasta el año 90, formó el Nuevo Testamento y vino al día de hoy. Ahora tal vez voy a leer eso, a ver si puede hacerlo más claro por leer lo que tengo escrito en español al fin de su página. La fecha de 587 a.C., la destrucción de Jerusalén, el templo y el exilio de babilónico, es una fecha clave en la línea del tiempo. Todo antes de esta fecha se considera como la época de la tradición oral. La crisis de destrucción de Jerusalén y el templo y la cautividad de Babilonia era una experiencia tan terrible para el pueblo judío que ellos comenzaron a analizar y reflexionar sobre lo que pasó y por qué Dios los abandonó. Y realmente el remanente o supervivientes del exilio, en sus esfuerzos de reforma, entonces ya quiso reformar la gente, cambiar su modo de vivir, tratar de rescatar a sus antiguas tradiciones que culminaron en la escritura del Antiguo Testamento. Entonces, en ese tiempo,
como 1550 comenzó de poner lo que vamos a estudiar en forma escrita. Génesis 1:11 es su introducción a este proceso de reflexión y renovación básica basado en Babilonia, basada en Babilonia leyendas que ellos descubrieron durante el exilio en Babilonia. Ahora, es decir, cuando estaba en Babilonia, había un mito. Los de Babilonia tuvo sus cuentos de la creación. En realidad, lo que tenemos en Génesis, ellos casi copiaron ese mito de los babilonios. Casi lo copiaron, pero con unos cambios. Como yo dijo, ellos, aquí vienen las verdades religiosas. Los israelitas dicen, hay un solo Dios. Los babilonios tuvieron varios dioses y cada dios creó algo. Pero con Génesis copiando ese mito, los israelitas dicen, vino con la verdad religiosa. Hay un Dios, un Dios y ese Dios creó todo. Y entonces, esa es una idea de que entonces está copiado, pero con otros detalles distintos. Y bueno, eso vamos a ver, solo mencionándolo, vamos a verlo más enseguida. Pero es importante de entender eso, ¿verdad? ¿Cómo vino eso? Va a ser más interesante cuando entramos, pero yo sé que tienen que darle ese base primero para entender Génesis. Ok, solamente voy a repetir algo de aquí. El significado del jardín de Edén, en su contexto histórico, según los autores, representa la antigua felicidad del pueblo judío en su patria, que ya han perdido. El árbol de la vida en el jardín representa a Dios. Y la abundancia de agua en los 4 ríos representa las muchas bendiciones que fluyen del templo. Y eso encuentra con Ezequiel. Habla de los aguas que salieron del templo, de las aguas que salieron dando muchas bendiciones a todo. Well, ellos escriben eso porque está enseñando a la gente, pues, que el jardín era la felicidad que tuvo en Israel, ¿verdad? Y el árbol de vida eso representa el Dios verdadero que ellos ofendieron por adorar dioses falsos, ¿verdad? Y Génesis habla, creación habla de mucho agua, muchos ríos, ¿verdad? Eso puso allá en la Biblia, cuando tomó forma escrita para representar las muchas bendiciones que vinieron del templo, ¿verdad? Y los relatos de los pecados en Génesis representa el pecado del pueblo judío por seguir a los falsos dioses del culto de la fertilidad, precisamente a Baal, que supuestamente trajo las lluvias que fertilizaban sus tierras y hicieron sus esposas y ganado fértil para que tengan muchas descendencias. Entonces, ellos tuvieron el pecado de adorar a dioses falsos. Entonces, en Génesis encontraron ciertos cuentos de pecado, enseñando que
que ustedes han pecado por adorar a esos dioses falsos. Todos los profetas antes del exilio luchaban contra el culto de los falsos dioses. Por eso sí hay eso en otra parte de la Biblia, ¿verdad? Especialmente Elías, Oseas, Jeremías, Ezequiel. El serpiente que hay en Génesis era solo un símbolo más de estos falsos dioses. Porque el serpiente está en Génesis, dice que Eva está tentada por un serpiente, es porque ellos antes del exilio estaban adorando un dios falso, el serpiente. Y entonces cuando vino a escribirlo, puso el serpiente que causó el problema, ¿verdad? Por no enseñando de no debe adorar dioses falsos, ¿verdad? Vamos a terminar la vez con esos puntos generales. Voy a leer eso para hacer como un resumen. Ok, cuando nos abrimos nuestra Biblia en otra sesión, el primer libro que encontramos es el libro de Génesis, como sabemos, ¿verdad? Significa el comienzo. Y los dos primeros capítulos de Génesis se dedican a la creación del universo y la creación del hombre. Usted dará cuenta de que hay dos relatos de creación en Génesis. La razón de eso es que en la transmisión oral de la historia de la creación había dos tradiciones, sacerdotal y avista. Yo he dicho eso, ¿verdad? Y han visto que cada relato tuvo sus valores, entonces lo escribieron los dos relatos. Lo importante los autores sin dudas estaban al tanto de las aparentes contradicciones entre los dos relatos, pero eso no importa a ellos. Lo importante para los autores fueron las verdades religiosas contenidas en cada relato. Y eso es lo que ellos quieren enseñar y perseverar en la forma escrita de la Biblia. Ahora vamos a notar otra cosa también. Los dos relatos de la creación que se encuentran en los primeros capítulos de Génesis también hablan de distintas formas. Hablan en distintas formas cuando hablan sobre Dios, el Creador. En el primer relato, el Creador es un ser más afuera, trascendente, afuera, actuando de distancia, ¿verdad? En el segundo relato, Dios es un creador, Dios el Creador se caracteriza en términos antropomórficos, es decir, hablan en términos humanos de Dios, como Dios forma, Dios sopla, Dios planta, Dios entra, camina en el jardín. Entonces, en el primer relato, habla de Dios como de distancia. En el segundo relato, habla como Dios entre ellos, andando en el jardín, entre ellos y todo, y ocupa a forma humana y lo aplica a Dios como Dios era una persona humana, ¿verdad? También en el primer relato de la creación, el centro de atención es la creación del universo, los cielos, la tierra. En el segundo relato de la creación, el centro de atención y interés en la creación del hombre. Y eso vamos a ver cuando vamos estudiando versículo por versículo. Entonces, eso explica por qué hay dos relaciones de creación en la Biblia.
Ok, entonces, lo que vamos a estudiar en la Biblia, esos son los puntos que cuando entramos en la próxima sesión en la Biblia, vamos a ver que, como yo he dicho, los puntos básicos. Pero hay un punto importante aquí. Ahora yo creo, cuando entramos ahora en la próxima sesión, en comenzar a leer la Biblia, vamos a ver que ya estamos preparados para estudiar Génesis en detalle y ver cómo sería un error creer que la creación tuvo lugar en 6 días. Eso no vamos a, eso es un error, no es así, pero vamos a ver por qué hablan así. Y que el hombre fue formado, era un error decir que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y que es un error decir que Dios plantó un jardín en Edén. También no puede decir que la mujer fue creada de la costilla del hombre. Vamos a ver por qué hablan así. Vamos a ver cuál es la verdad religiosa tras de este detalle, pero lo próximo. Eso no puede decir que Eva fue tentada por un serpiente. Y que no puede decir que comió la fruta de un árbol. O no puede decir que había una inundación que cubrió la tierra. Y así Noé construyó una arca. Esta cosa más tontera dice que están buscando la arca en el cerro en Turquía. Que lo encontró. No había un arca, pero tiene un sentido. Vamos a ver eso. ¿Qué significa ese arca? ¿Qué es la verdad religiosa que quiere encontrar por eso? Pero la tristeza es, la gente cree todo eso a letra de la palabra, que la mujer estaba hecha del castigo del hombre. Bueno, no es así, ¿verdad? Pero hay una razón por hablar así. Vamos a ver eso en detalle más enseguida. Ahora, tengo paciencia conmigo. Tal vez estaba muy profundo, muy complicado para ustedes esta noche. Pero yo quise darle un base para, a ver, ¿por qué el Padre está diciendo que la mujer no fue creada de la costilla del hombre? Entonces vamos a ver por qué habla así la Biblia, ¿verdad? Y cosas. No sé si causó dudas en usted o voy a clarificarlo, pero yo sé que esa primera sesión es difícil por cada base de cosas que entender antes de entrar. Después vamos a comenzar a traer su Biblia y vamos versículo a versículo y con eso prepararse en esta noche y por eso. Sencillamente, voy a decir, cuando dice sencillamente, Dios creó a la mujer de la costilla del hombre. Muchos creen eso. No, lo que está enseñando la verdad religiosa, el hombre y la mujer están igual. Están al lado. Cuando uno está al lado, es igual. Si el hombre está adelante, la mujer atrás, ¿quién es lo más grande? El hombre, ¿verdad? Lo que está enseñando del lado, que son iguales. Esa es la fe que está enseñando, ¿verdad? Por eso lo explica de esta forma. Mucha gente literalmente dice, la mujer es sacada de la costilla del hombre, Dios lo hizo. Pero no sé si usted ya sabía todas esas cosas. ¿Qué dice el Dios? Es como una metáfora, eso se puede decir. ¿Ok? Metáfora. Pedro. Como una Metáfora quiere decir que. Quiere decir
decir las cosas, de hacer una comparación en la que no sea... Como cuando dice uno, venga volando para acá, no quiere decir que te van a salir alas, quiere decir que venga rápido. Sí. Sí, eso es una metáfora realmente. Una forma de hablar, Una forma de hablar. pero para enseñar una verdad religiosa. Por ejemplo, dice, usted va a ver más claro, dice, creó el mundo en 6 días. Eso no es cierto, pero ¿por qué habla? Pero hay una enseñanza en eso y vamos a ver por qué. Entonces, tiene sentido. Era para ayudar a la memoria, para pasarlo oralmente, pero vamos a ver. Pero muchos te toman al pie de la palabra y unos creen que así fue la cosa. Pero cuando entendemos la detalle poco a poco, vamos a entenderlo. Me siento que era muy difícil para darle la base esta noche, pero no sé si causó confusión a usted o lo levantó el interés para saber cómo van a entender.